vamos a hablarles sobre Eduardo Francisco Forja y ustedes se preguntarán quién es. Bueno, a continuación vamos a contar un poco de su historia. Él nació en la ciudad de Arequipa el día 26 de marzo de 1871, hijo de padre español y madre alemana. Él fue a Europa a culminar sus estudios superiores y ya cuando obtuvo el grado de ingeniero de minas regresó a nuestro Perú por el motivo de que él se sentía muy preocupado por los descendientes incas, especialmente los aymaras y quechuas del sur del Perú. Entonces, por ese motivo regresó a nuestra patria. Al regresar a Perú, aproximadamente a los 25 años, Forja tenía sus propósitos muy claros y era la de influir en su país con el sano vivir, aplicando principios de temperancia y hacer una reforma religiosa, apuntando a la libertad de conciencia, porque era estudioso de la Biblia y además era vegetariano. Como ingeniero de minas, trabajó en la mina de Huicuitambo, en los Andes del sur del Perú, durante 4 años aproximadamente. Pronto empezó una campaña sobre vegetarianismo, las leyes de la higiene y los principios del sano vivir. Él escribía sobre estos temas, luego los imprimía y los distribuía. Estas publicaciones no solamente en Perú, sino también en Argentina, Chile y Uruguay. El impacto en Perú fue tremendo. Por esta razón, en el año de 1903, el gobierno peruano organizó un congreso antialcohólico en Lima, donde participaron delegados de todo el país. La reforma pro salud, proclamada con tanta energía mediante charlas, artículos y folletos, sin ser adventista, todavía impactó en el Perú. El documento de petición hecho a Inglaterra, con las firmas de arequipeños y cusqueños, lo expresa el deseo de liberar a todos los indígenas de la siguiente manera. 1. Es un hecho que los indígenas peruanos viven bajo las lamentables condiciones desde el punto de vista moral, intelectual y social, que es un deber sagrado de patriotismo y humanidad rescatarlos de su estado abyecto y triste. 3. Que el romanismo, luego de 4 siglos de operación, ha demostrado su impotencia para elevar a los indígenas peruanos. Punto 4. Que los medios empleados por el gobierno con el objeto de civilizar a los indígenas peruanos han resultado estériles hasta ahora. Por las razones expuestas, solicitó asistencia financiera y apoyo moral para llevar el Evangelio a los indios quechuas y emplear maestros de escuela que puedan formar la iniciativa en la nueva era de la civilización entre los descendientes de un imperio histórico. Elvio Pereira, Casa Editora Sudamérica, página 45 al 46. El año 1828. Eduardo Francisco Forja, el mismo año que llegaron los misioneros adventistas argentinos aquí al Perú, viniendo desde la parte sur de Chile, se puso en contacto con ellos, con estos misioneros, y se suscribe a la revista El Faro. Al ver que eran buenas las publicaciones sobre salud, él imprimió muchos de estos artículos en la revista. Y así se convirtió en un vigoroso promotor de la reforma pro salud y de la lectura adventista, distribuyéndose estas publicaciones en el sur del Perú, y de esta manera preparó el terreno para la obra adventista en el territorio inca del Tahuantinsuyo. Y así que estas publicaciones llegaron a la región Puno, específicamente a mano de quién, del curaca jefe de la comunidad aymara, Manuel Alca Camacho, conocido también como Manuel Z. Camacho, y acogió la obra adventista y fue también promotor de esta. Estos hechos no fueron para nada aceptados por el clero en ese entonces ni por las autoridades, y fueron perseguidos, ¿no?, llevando hasta los tribunales, pero que fueron absueltos luego. Sin embargo, la obra adventista no se detuvo, sino que aumentó más las publicaciones de este pionero que amaba a Maestro Jesucristo y a los habitantes quechos y aymaras del Perú. Cabe señalar también, y como dato personal, que Eduardo Forja era cuñado de William White, uno de los hijos de Elena de G. de White.
Este parentesco fue de parte de la esposa de William, que era Ethel May Lacy, y su hermana Margaret Lacy, que era esposa de Eduardo. Bueno, y continuando con todo lo que ya hablaron mis compañeras sobre Eduardo Forga, no podemos olvidar que este fue un excelente traductor y fue coordinador de traductores de publicaciones de la Iglesia de nuestra hermana Elena G. de White, como Discurso del Gran Maestro, Ministerio de Curación, el libro del Gran Conflicto, entre otras publicaciones más. Es importante y algo muy curioso que el presidente de la Asociación General en una carta escribió a su secretario, haciendo referencia sobre Eduardo Forga, de que este era un gran erudito, que creía que Dios lo había enviado para la preparación de publicaciones del mundo hispano, ya que este era muy devoto a Dios y además era excelente no solo en su lengua nativa, sino que además hablaba idiomas como el alemán, el francés y el inglés perfectamente. Así que no solamente era capaz de hacer publicaciones en castellano, sino también en otros idiomas, lo cual fue algo muy bueno para la distribución en diversos idiomas de las publicaciones de nuestra hermana Elena G. de White. Él vivió toda su vida para poder glorificar a Dios y utilizando este don sirvió durante todo su trayecto, durante toda su carrera. Eduardo Forga soñaba con que algunos de los libros adventistas fueran traducidos a la lengua quechua para que sea de utilidad con los descendientes incas. Como resultado de las conversaciones, William le escribió a Joseph Westcott en 1908, donde le propuso que si él consiguiese un buen traductor, pueda hacerlo, ¿no? Sin embargo, este proyecto no se ejecutó porque en esos años los indígenas no sabían leer, ¿no? También soñaba en comprar un extenso campo para crear una institución donde fuera de bien para su país, ¿no? También, y por otra parte, hizo donativos a la educación de los indígenas, aymaras, quechuas del sur del Perú, para algunas naturalezas del Perú, como el Cusco. Según testimonios de su cuñado William sobre el testamento de Forga, manifestó que la mitad de los bienes de ambos lo legaban a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, distribuida de la siguiente manera, ¿no? Un tercio para la obra de Arequipa, el segundo tercio para la obra de los indígenas, el otro tercio para la misión peruana, ¿no? Y la otra mitad sería para la esposa de Eduardo Forga, ¿no? También por esta razón Werner decía de Forga que es el más notable de los adventistas del séptimo día por tener ese tipo de enseñanza y cuidado al prójimo. Todo esto de la revista adventista de julio de 1978.